Hola, mi nombre es Juan. Desde muy pequeño creo que no estamos solos. Me encantaba oír historias de terror y eventos paranormales. Hasta que un día viví algo aterrador. Hace algunos años, decidí aventurarme en un pequeño pueblo abandonado llamado Elmwood. Desde el momento en que puse un pie en sus calles desiertas, una sensación de angustia y misterio me envolvió por completo. La atmósfera era opresiva y el aire estaba cargado de un silencio espeluznante, como si el lugar mismo estuviera esperando ansiosamente revelar sus secretos ocultos. Las casas, una vez llenas de vida, ahora estaban en ruinas, con ventanas rotas y puertas desvencijadas. La vegetación se había apoderado del pueblo, envolviendo las estructuras enredadas de enredaderas y maleza. Pero lo más inquietante de todo eran las figuras que parecían acechar en las sombras. Mientras caminaba por las calles empedradas, pude percibir susurros incomprensibles flotando en el aire. Voces que parecían provenir de otro mundo, mezcladas con el siseo del viento entre los edificios abandonados. Me sentía como si estuviera siendo observado, como si algo invisible estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. Fue entonces cuando me encontré con el primer personaje misterioso de Elmwood. Un anciano encorvado, vestido con harapos y de mirada penetrante, cruzó mi camino. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y desesperación, y su voz temblorosa apenas alcanzaba a susurrar palabras incoherentes. Me advirtió que abandonara el pueblo antes de que fuera demasiado tarde, que había algo malévolo que acechaba en cada rincón de Elmwood. Pese a su advertencia, mi curiosidad superó mi miedo y seguí explorando. Llegué a una plaza central cubierta de maleza y decadencia, donde me encontré con una joven de aspecto etéreo. Su piel pálida contrastaba con sus oscuros cabellos y sus ojos profundos, que parecían contener secretos ancestrales. Parecía perdida en sus pensamientos, y cuando intenté hablarle, desapareció en un instante, como una ilusión fugaz. Decidí buscar refugio en una antigua mansión en ruinas que se alzaba majestuosamente en el corazón del pueblo. El viento soplaba a través de las grietas de las paredes, creando un eco escalofriante. A medida que exploraba sus habitaciones vacías, la sensación de ser observado se intensificó. Fue en una de las habitaciones más sombrías donde me encontré con un cuadro antiguo. Representaba a un hombre con una sonrisa siniestra, sus ojos parecían seguirme a medida que me movía por la habitación. Intenté apartar la mirada, pero era como si estuviera atrapado en su hechizo macabro. Repentinamente, escuché un susurro proveniente de detrás del cuadro. Me acerqué con cautela y descubrí un pasadizo secreto que se abría ante mí. Con el corazón acelerado, decidí adentrarme en lo desconocido. A medida que avanzaba por el estrecho pasadizo, una oscuridad densa me envolvía, interrumpida solo por la tenue luz de una vela titilante al final del camino. Al llegar al final del pasadizo, me encontré en una sala subterránea, llena de símbolos extraños y velas encendidas que arrojaban sombras danzantes por las paredes. Allí, rodeado de aquel ambiente inquietante, se encontraba otro personaje misterioso, un hombre de aspecto enigmático vestido con túnicas negras. Sus ojos brillaban con una luz siniestra mientras me observaba detenidamente. Con una voz suave y melódica, me habló de los antiguos rituales que una vez se llevaron a cabo en Elmwood, de los oscuros pactos que sellaron su destino. Reveló que el pueblo fue víctima de una maldición ancestral, condenado a albergar almas atormentadas y entidades malignas. La habitación temblaba con una energía maligna y, a medida que el hombre hablaba, las velas comenzaron a apagarse una a una, sumiendo la sala en una penumbra amenazante. Mi instinto me decía que debía escapar, pero algo me retenía, fascinado por el misterio que se desvelaba ante mis ojos. En ese momento,
escuché un susurro susurrante detrás de mí. Me volví rápidamente y, para mi horror, vi sombras alargadas y retorcidas moviéndose por las paredes. Eran las almas atormentadas que vagaban en Elmwood, liberadas por algún motivo desconocido. Mi corazón palpitaba descontroladamente mientras luchaba por escapar de la sala subterránea. Corrí frenéticamente por los pasillos del pueblo, sintiendo la presencia acechante detrás de mí. Las voces susurrantes se intensificaron, llenando el aire con un eco ensordecedor. Finalmente, logré salir del pueblo abandonado de Elmwood, dejando atrás la oscuridad y los misterios que allí habitaban. Mientras contemplaba el pueblo desde lejos, me di cuenta de que había sido testigo de algo aterrador, algo que el mundo desconocía. Ese día, me prometí a mí mismo que compartiría mi experiencia con el mundo para advertir a otros de los peligros que yacían ocultos en Elmwood. Aunque mi encuentro con aquellos personajes misteriosos me dejó con más preguntas que respuestas, nunca olvidaré la sensación de pavor y fascinación que experimenté en aquel lugar maldito. Y así, con mi relato en mano, espero que aquellos que se aventuren a adentrarse en Elmwood sean cautelosos, pues en las sombras acecha un mal antiguo y tenebroso, listo para reclamar nuevas almas valientes. Ahora escucha con atención. Tengo una historia escalofriante que le sucedió a un buen amigo mío. Llamémoslo Gabriel. Hace unos años, Gabriel decidió embarcarse en una aventura solitaria que lo llevaría a un pueblo abandonado en lo profundo de las montañas. Su objetivo era documentar el misterio que rodeaba a aquel lugar olvidado, pero lo que encontró superó todas sus expectativas. El pueblo, llamado Sombra Encantada, estaba cubierto de un silencio inquietante. Gabriel se sentía observado mientras caminaba por las calles desoladas, las casas en ruinas y los comercios abandonados. La sensación de que algo no estaba bien era abrumadora, pero su curiosidad lo impulsaba a continuar. A medida que exploraba las calles sombrías, notó que había un aura de oscuridad que lo envolvía. Cada paso que daba resonaba con eco, como si las almas de los antiguos habitantes susurraran desde el más allá. Pero Gabriel no se dejó intimidar y siguió adelante. Fue entonces cuando vio una figura solitaria parada en medio de la plaza central. Un anciano vestido con harapos, de mirada perdida y rostro arrugado. Gabriel se acercó con cautela y entabló conversación con él. El anciano le contó historias de una tragedia que azotó al pueblo décadas atrás. Según el anciano, Sombra Encantada había sido víctima de una maldición que condenaba a sus habitantes a vivir eternamente atrapados en ese lugar. Sus almas atormentadas vagaban por las calles, buscando una redención que nunca llegaba. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras escuchaba el relato. Movido por la curiosidad y el deseo de desentrañar el misterio, Gabriel se aventuró en una de las casas abandonadas. A medida que exploraba sus habitaciones desgastadas por el tiempo, escuchó susurros en los rincones oscuros. Los murmullos parecían susurros de voces olvidadas, lamentos de almas en pena. La oscuridad se hizo más densa a su alrededor y las sombras cobraron vida, moviéndose y danzando al compás de su respiración agitada. Gabriel se sintió atrapado en una pesadilla y supo que había desencadenado algo más poderoso de lo que esperaba. Corrió hacia la salida, pero las puertas se cerraron con un estruendo. Estaba atrapado en la casa, rodeado de un aura sobrenatural. Las paredes crujían y las sombras lo envolvían, haciéndole perder la noción del tiempo y la realidad. En ese momento, una figura apareció frente a Gabriel. Era una mujer de aspecto demacrado y vestida con ropas desgastadas. Su voz susurrante llenó el aire mientras le advertía sobre el poder de la maldición y los peligros que acechaban en Sombra Encantada. Desesperado por escapar,
Gabriel buscó frenéticamente una salida de aquella casa encantada. Tropezaba en la oscuridad, sintiendo como el aire se volvía más pesado a cada paso. Pero la salida parecía estar fuera de su alcance. De repente, las sombras cobraron vida y se convirtieron en figuras retorcidas que se abalanzaron sobre él. Eran los espíritus atormentados del pueblo, desesperados por liberarse de su condena eterna. Gabriel luchaba por alejarlos, pero su resistencia era inútil ante su fuerza sobrenatural. Cuando todo parecía perdido, una voz débil y melodiosa resonó en su mente. Era el espíritu de una niña, la última víctima de la maldición que había asolado a Sombra Encantada. La niña le reveló que la única manera de romper la maldición era encontrar un antiguo amuleto escondido en el cementerio del pueblo. Guiado por la voz de la niña, Gabriel se aventuró en la oscuridad hacia el cementerio. Las lápidas se alzaban como siluetas amenazadoras mientras la niebla se arrastraba entre ellas. La respiración agitada, Gabriel buscaba desesperadamente el amuleto que podría liberar a las almas atrapadas. Finalmente, encontró una tumba marcada con un símbolo misterioso. Excavó con manos temblorosas y sacó a la luz un antiguo colgante de aspecto siniestro. Al instante, una ráfaga de energía se liberó y el pueblo tembló con fuerza. Las almas atrapadas comenzaron a desvanecerse lentamente, encontrando finalmente su descanso. El silencio se adueñó de Sombra Encantada, y Gabriel salió de la casa abandonada, exhausto pero aliviado. El pueblo estaba en paz una vez más, libre de la maldición que lo había atormentado durante décadas. Gabriel se convirtió en testigo de aquella historia, una historia de sufrimiento y redención. Compartió su experiencia con otros, advirtiéndoles sobre los peligros ocultos en lugares abandonados y la importancia de respetar las energías que allí habitan. Desde entonces, Sombra Encantada se ha convertido en un lugar de leyendas y se mantiene alejado por aquellos que temen enfrentarse a su oscuridad. Pero aquellos valientes que se aventuran en sus calles desiertas pueden escuchar el eco de susurros lejanos y sentir la presencia de las almas que han encontrado su liberación. Así que, amigo, ten cuidado con los pueblos abandonados y sus historias tenebrosas. Puede que escondan secretos oscuros y maldiciones que aguardan a ser descubiertos por aquellos dispuestos a adentrarse en sus sombras.